Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra conferencia Fernández Irizarry Silveira, Gráfica y Abstracción Geométrica. Y les contamos también que hoy estamos celebrando nuestro 5º aniversario. Esta exhibición, que de hecho es la primera exposición en línea que realiza el museo, la hemos hecho en colaboración con la Galería de Arte del recinto y ha sido posible gracias a fondos de CARES Act, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. La curadora de la muestra es precisamente la doctora Emilia Quiñones, quien va a ser, tiene a su cargo la conferencia del día de hoy. Y para presentarles a Emilia, Emilia nace en el 1986, vive en el pueblo de Rincón, sin embargo trabaja tanto en Mayagüez como en el área metropolitana y otros proyectos a través de la isla. Emilia es catedrática auxiliar de Historia del Arte en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y tiene más de 12 años de experiencia en investigación curatorial. Posee un doctorado en Historia del Arte con concentración en Arte Contemporáneo Latinoamericano de la Universidad de Valencia en España. Ha presentado sus proyectos expositivos en espacios como Musa, Área, Lugar de Proyectos, la Casa de los Contrafuertes del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Universidad Politécnica de Valencia, entre otros. La doctora Quiñones publica regularmente en columnas culturales. Entre sus ensayos se encuentran también catálogos de exposiciones y artículos en revistas de revisión por pares, en donde destaca el artículo Women's Bodies as Dominated Territories, publicado en la revista Arte, Individuo y Sociedad. Actualmente colabora con el Museo Contemporáneo de Puerto Rico para el desarrollo de 2 guías educativas sobre arte contemporáneo y a través de todo el tiempo que ha estado aquí en el recinto también ha estado colaborando con Musa en diferentes proyectos. Démosle la bienvenida a la doctora Emilia Quiñones. Hola, buenos días. Muchas gracias a Sorali y gracias al Musa y a la Galería de Arte del recinto de Mayagüez. Y también, pues, muchas gracias por asistir y por estar presente a todas y todos en esta conferencia. Les voy a contar un poquito sobre el proceso de cómo llegamos a esta exposición para luego hablar un poco de los hallazgos que hemos logrado durante el proceso de investigación. El semestre anterior, no, el anterior, ¿verdad? En marzo del 2020, como todas y todos saben, pues llegó a Puerto Rico la pandemia del COVID-19 y entonces tuvimos que cerrar la universidad y cambiar las clases de presenciales a virtuales. Para la Galería de Arte del recinto y para el Musa, esto fue un problema porque sin el flujo de estudiantes y con el recinto cerrado, pues las exposiciones tuvieron que cerrar también. En ese momento, pues quizás no respondimos rápidamente, igual que nos pasó a todas y todos, porque nos cogió de sorpresa, pero ya para el verano del 2020 empecé a dialogar con la otra directora de la Galería del Recinto de Mayagüez, de la Galería de Arte, la profesora Claudia Torres Guillemart, y decidimos que queríamos presentar un calendario de exposiciones virtuales para el semestre anterior y para este semestre que tenemos ahora. Y fue en ese momento, en el verano del 2020, que decidí que la obra de arte que presentáramos virtualmente tenía que verse bien, tenía que poderse apreciar casi igual, de manera virtual, casi igual que si lo estuviéramos viendo de forma presencial. Eso es algo bastante difícil, especialmente si es una obra que tiene tridimensionalidad. Y entonces en ese momento se me ocurrió que las artes gráficas quizás son un medio que, ¿verdad? Quizás pierde algo, pero no pierde mucho al presentarse en una fotografía en una página web. Me le acerqué a Sorali de Feria y me le acerqué a Pedro Fortunato, quien es el registrador de colecciones de Musa, para ver qué portafolios gráficos teníamos o tenemos en la colección del recinto universitario de Mayagüez. Pedro Fortunato muy amablemente me envió las imágenes de los
portafolios que tenemos en la colección, y entonces empecé a investigar sobre lo que tenemos y decidí seleccionar estos 3 portafolios. Y entonces, ¿verdad? Pues en esta conferencia, como mencioné, vamos a presentar los hallazgos de la investigación sobre estos 3 y vamos a hablar un poquito de la exposición que tenemos virtual. Antes de continuar, pues le quiero recordar que la exposición la pueden visitar a través de las páginas web de MUSA y la página web de la Galería de Arte, uprm.edu, Galería de Arte, o uprm.edu, MUSA, para que puedan ver la exposición completa. Desde un punto de vista curatorial, seleccionamos los portafolios 7 serigrafías de Marcos Irizarry sobre un cuento de Gonzalo Suárez, 15 laberintos de la artista Regina Silveira y el portafolio Collages de Agustín Fernández. Los seleccionamos porque entendíamos que los 3 dialogan desde un punto de vista de la geometría de sus formas, y eso lo podemos observar aquí en estas 3 imágenes, ¿verdad? Estos son 3 folios que se encuentran dentro de cada uno de los portafolios de la exposición. También a través de la investigación hemos encontrado que los 3 portafolios se relacionan al estar dentro de lo que podríamos decir que es la historia de la abstracción geométrica latinoamericana. Ninguno de estos 3 artistas perteneció al movimiento de abstracción geométrica de América Latina, lo que se conoció como el arte concreto o el arte óptico, pero sí se realizan estos portafolios en un momento en que la abstracción geométrica latinoamericana todavía estaba haciendo unas aportaciones significativas, y como podemos observar, son obras de arte con contenido geométrico. Luego vamos a hablar un poco de cómo también estos 3 portafolios se insertan dentro de esa historia de arte geométrica latinoamericana. Igualmente, los 3 portafolios se relacionan en cuanto al color. El portafolio de Marcos Irizarry es el único que utiliza el rojo y algunas tonalidades de un color rojizo tirando a vino, tirando ya más a violeta, pero los 3 portafolios están impresos principalmente con colores negros y algunas tonalidades de gris. También se relacionan en la época, fueron impresos en un periodo de solamente 3 años. El primero fue el de Marcos Irizarry en 1969 y el último fue el de Agustín Fernández en 1972. Son también carpetas individuales. Para las personas que no conocen muy bien la historia del portafolio en general, ¿verdad? Mundial o en Puerto Rico, un portafolio es una carpeta que tiene que tener portada y dentro de la cual se incluyen impresiones gráficas, de artes gráficas, que pueden ser xilografía, serigrafía, linóleo, grabado, etc. Una carpeta gráfica puede contener dentro obra de varios artistas, como ha pasado en la historia del arte de Puerto Rico, ¿verdad? Quizás de las obras más importantes de nuestra historia son portafolios colectivos. Sin embargo, en este caso estamos viendo 3 portafolios individuales realizados por una o un solo artista. Esto nos permite explorar la idea de un solo artista o la idea que ese artista solamente decidió presentar. Porque los portafolios son una categoría bien interesante de las artes visuales, porque la carpeta completa es una obra de arte y cada folio dentro de la carpeta también es una obra de arte. Por lo tanto, podemos relacionar cada obra con la siguiente dentro del portafolio y eso aumenta las interpretaciones que podemos dar de ella, pero también la podemos apreciar como una sola obra cada folio de ellos. También estos 3 portafolios fueron realizados por 3 artistas latinoamericanos en la diáspora, mientras se encontraban en la diáspora de sus respectivos países. Marcos Irizarry era un artista puertorriqueño y él imprimió su cuaderno estando en España, donde vivió por mucho tiempo de su carrera. Agustín Fernández y Regina Silveira eran de Cuba y Brasil respectivamente, pero imprimieron sus carpetas aquí en Puerto Rico y luego
veremos eso con un poquito más de detalle. Estos portafolios fueron realizados en un momento clave de la abstracción latinoamericana. Se considera que de la abstracción geométrica latinoamericana, se considera que el movimiento de abstracción geométrica latinoamericano produjo sus aportaciones más importantes hasta 1973. Y estos portafolios, como podemos observar, el último fue realizado en 1972, así que todavía se insertan dentro de ese momento en donde todavía la abstracción geométrica latinoamericana estaba haciendo aportaciones significativas a la historia del arte global. Pero para mí lo más importante como curadora de esta exposición, de todos los hallazgos que hemos logrado, es el hecho de que cada uno de estos portafolios fue realizado o producido en el momento más geométrico de cada uno de los artistas. Marcos Irizarry, vamos a ver que en este mismo año 1969 produjo algunas obras que son más geométricas todavía que este portafolio, pero como observamos en esta imagen, ya este portafolio tiene características bastante geométricas. Luego, ya para 1974, Marcos Irizarry tenía la obra de Marcos Irizarry tenía unas características mucho más orgánicas. Regina Silveira produjo, podríamos decir que este es su portafolio más geométrico de toda su carrera, pero también se relaciona con otros dos portafolios que realizó también viviendo en Puerto Rico entre 1970 y 1972. Y de Agustín Fernández, definitivamente podemos decir que este es su portafolio más geométrico de toda su carrera, porque los artistas realmente pues no se destacaron por la abstracción geométrica, aunque sí trabajaron con la abstracción pues como mencioné, en este momento decidieron explorar con el geometrismo en este momento de sus carreras. Marcos Irizarry realizó este portafolio, como mencioné, ¿verdad? Que se titula 7 serigrafías de Marcos Irizarry sobre un texto de Gonzalo Suárez. Lo realizó mientras vivía en España, específicamente en una localidad de Madrid que se llama Pozuelo del Arcón. Entre Marcos Irizarry y el que había sido su compañero de taller en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, Gerardo Aparicio, entablaron conversaciones para realizar cada uno una carpeta, un portafolio. Primero que nada tenían la intención de que fuese en serigrafía, ¿verdad? Y todos los portafolios de esta exposición fueron realizados en serigrafía. A ellos les interesaba que fuera hecho en serigrafía y fue la primera vez que ambos exploraron con la serigrafía y tenían ese interés, ¿verdad? De empezar a trabajar con este medio, que en España era un medio relativamente nuevo dentro de las bellas artes. Hasta este momento pues se utilizaba solamente para la publicidad, pero a partir de este momento, a partir de los años 60, mediados de los años 60, se empezó a utilizar para las bellas artes. Así que entre Gerardo Aparicio y Marcos Irizarry deciden cada uno hacer una carpeta aparte en el medio de la serigrafía y también decidieron escoger un texto, un cuento que a ambos les interesara para realizar una carpeta que tuviera relación con ese cuento. Aquí tenemos el cuento precisamente que decidieron escoger. Escogieron un cuento del escritor Gonzalo Suárez, quien ha escrito cuentos, pero también es famoso por ser guionista y director de cine en España. Y entonces seleccionaron este cuento que, como pueden ver, es bastante corto, es un cuento surrealista, se titula Cierta alteración en la hipótesis de H. Poincaré. Y este cuento ellos lo imprimieron en la primera hoja, luego de la portada del portafolio. Lo que se encuentra el espectador o la espectadora es este cuento. Lo voy a leer porque entiendo que es relevante para lo que vamos a discutir ahora sobre el portafolio de Marcos Irizarry. Lo pueden leer conmigo, ¿verdad? Lo tienen aquí también mostrado. La pequeñez humana es cosa probada. Los filósofos nos han hablado de ello. No había ni un hombre, ni un animal, ni una planta, ni una piedra. La superficie era blanca, dura y resbaladiza. Me enviaron a mí para que investigara. Soy un hombre de pocas palabras, pero tampoco tuve ocasión de hablar con nadie. Hacía frío. Mis primeras observaciones me llevaron a poder afirmar, sin temor a errar,
que no soplaba el viento. Fue fácil proseguir la encuesta, puesto que ningún obstáculo se interponía en mi camino. Me deslizaba sentado, manteniendo el equilibrio con las palmas de las manos. No se trataba de un tobogán, y a uno y a otro lado había espacios abiertos. Me abstengo de describir sensaciones subjetivas. Era como la luna, pero por dentro, o más bien una cáscara de huevo. Producía vértigo mirar hacia arriba. Una gárgola, monstruo metálico y babeante, escupió y me aparté a tiempo. Y casi caigo en el cráter de un volcán funcional. Había agua, pero no vida. Estas impresiones quedaron consignadas en un largo informe redactado meticulosamente de mi puño y letra, con anotaciones complementarias en los márgenes y al dorso. Consciente de la responsabilidad que sobre mí recaía, fui concienzudo. Y cuando di por terminada mi labor, salí de la taza del lavabo. Como pueden ver, en un principio pensamos que estamos viendo o nos están hablando de un paisaje, quizás un paisaje de frío, de hielo, y luego nos damos cuenta que realmente es que el hombre era pequeño, ¿verdad? Era muy pequeño. De hecho, lo dice la primera línea, la pequeñez humana es cosa probada. Y entonces, realmente lo que nos está describiendo es un objeto cotidiano de nuestra realidad diaria, ¿verdad? La taza del lavabo. Geraldo Aparicio, en su carpeta que realizaron al mismo tiempo Marco Irizarry y Geraldo Aparicio decidió recurrir a la figuración, ¿verdad? Así que la carpeta de Geraldo Aparicio no es abstracta. Observen aquí, tenemos una imagen de ese portafolio de Geraldo Aparicio y vemos lo que podríamos decir que es una pluma, que es lo que el narrador del cuento nos dice que es una gárgola babeante, ¿verdad? Y que él tuvo que huir a lo que escupía esta gárgola. Sin embargo, Marco Irizarry se centró en imágenes abstractas que tenían relación con lo que él estaba produciendo ya desde 1967, 1968 y que produjo incluso hasta 1970. Por ejemplo, aquí tenemos una obra ¿verdad? Que dice que es sin fecha, porque no se ha establecido la fecha exactamente, ya que Marco Irizarry no le ponía fecha a su obra, pero podríamos asumir que es de 1967 o 1968, ya que él expuso esta serie en la Galería Colibrí en 1968. Podemos observar que aquí él... aquí todavía vemos algunas características figurativas, pero el artista ya se estaba acercando a la abstracción completa y esto fue un periodo bastante importante dentro de la carrera de Marco Irizarry. Desde 1962 él estaba trabajando con la figuración, ya para 1965 él empieza a alejarse de la figuración y ya en 1969, que es cuando él realizó el portafolio que estamos exponiendo en esta muestra, ya él había llegado a esa abstracción pura, ¿verdad? Lo que podríamos decir abstracción pura. En 1969 vamos a ver una abstracción geométrica. En el caso de este portafolio tenemos todavía líneas curvas, pero ya en este mismo año, Marco Irizarry empieza a desarrollar una abstracción geométrica con líneas mucho más duras, líneas rectas, como estamos viendo en esta obra Forma 2. Forma 2, ¿verdad? Es una obra que no está dentro del portafolio, solamente la estoy trayendo para que podamos observar esas características de la obra de Marco Irizarry durante el 1969. También en este mismo año y el año siguiente, él realizó la serie Colibrí. En la serie Colibrí, él utiliza la técnica del gofrado. El gofrado, para realizar el gofrado, el artista que utiliza la impresión tiene que humedecer el papel y entonces coge una placa de metal, le hace agujeros, la pasa por un tórculo. El tórculo va a ser como un rodillo que le va a hacer presión al papel y a la placa. Entonces el papel húmedo se va a meter dentro de los agujeros y cuando sale al otro lado queda con este relieve. Sé que esta imagen tiene mucho blanco, ¿verdad? Realmente aquí no hay nada de tinta. Esta obra está hecha completamente con gofrado, así que por favor, ¿verdad? Acérquense un poquito si no la pueden ver, pero van a notar que tenemos unas formas geométricas bastante puras y es lo que estaba haciendo Marco Irizarry en este periodo entre 1969 y 1970. En mi opinión como curadora,
entiendo que Marcos Irizarry tenía que llegar en este momento a esa radicalidad en la abstracción para él soltarse como artista y soltarse dentro del lenguaje de la abstracción y encontrarse a sí mismo. Porque aunque él tiene este periodo de abstracción geométrica tan dura, ¿verdad? Tan pura, podríamos decir, ya para 1973-1974 podemos ver que su abstracción se vuelve mucho más orgánica. Y es quizás, ¿verdad?, lo que podríamos decir que es su aportación más importante, el mural, que esta obra que estamos viendo en la imagen. No vemos formas geométricas tan sólidas, ¿verdad?, o con líneas tan rectas como habíamos visto en las obras anteriores, sino que él hace como una línea, casi como dibujar suavemente sobre un papel. Él va haciendo líneas orgánicas, suaves, casi sinfónicas, podríamos decir, sobre el papel, y en esa relación que hay entre las líneas van creándose formas en donde él va imprimiendo con distintas tonalidades de negros y de grises, ¿verdad? Eso lo pueden observar aquí. En el portafolio que presentamos en esta exposición, 7 serigrafías de Marcos Irizarry sobre un texto de Gonzalo Suárez, el artista también explora la técnica del gofrado. En esta imagen es una pena que no se puede ver, pero sí, luego, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de poder mostrar este portafolio de manera presencial. Uno lo puede ver un poquito de lado y se notan los relieves del gofrado. Están principalmente en el centro de esta imagen. Observen que hay como un cuadrado completamente blanco. Ese blanco es el blanco del papel. Pues ahí precisamente, ¿verdad?, él crea unos relieves. Este gofrado, esta técnica del gofrado, Marcos Irizarry empieza a utilizarla desde mediados de la década de 1960, y es una de las formas en que Marcos Irizarry dialoga con el movimiento de abstracción geométrica latinoamericana. De hecho, se cree, ¿verdad?, y casi estamos certeras y certeros de que el gofrado fue una influencia directa del artista brasileño Arthur Luis Pisa, quien el mismo artista reconoció en varias ocasiones como una influencia, a quien él conoció en una exposición que realizaron de artistas brasileños en 1965 en Madrid. Que Arthur Luis Pisa es uno de los artistas más importantes de ese movimiento de abstracción geométrica latinoamericana, artista brasileño, y que utilizaba el gofrado también en sus impresiones, ¿verdad? Él se dedicó principalmente a la impresión y el grabado. Vemos en esta imagen esa conversación que tiene Marcos Irizarry con el paisaje del cuento, ¿verdad? Si se fijan, en el cuento Gonzalo Suárez menciona que si miramos hacia arriba, ¿verdad?, o que si el narrador miraba hacia arriba se mareaba, ¿verdad?, o le daba vértigo. Pues igualmente es como si estuviéramos mirando hacia arriba, hacia esa taza del lavabo. De hecho, hay otras imágenes que por favor les recomiendo que entren a la exposición. Hay otras imágenes en la exposición en donde vemos líneas más orgánicas, pero todas de alguna manera simulan esa taza del lavabo, o por lo menos yo lo veo así, ¿verdad? Luego de leer el cuento, como que nos hacen más sentido las imágenes de Marcos Irizarry. Sin embargo, si no leemos el cuento, esto es una abstracción pura, ¿verdad? Porque realmente le está jugando con la forma geométrica. Según los hallazgos de la investigación ¿verdad?, la investigación que realizamos para esta exposición, es muy posible que lo que estamos viendo aquí, este portafolio, sea el primer portafolio abstracto realizado por un artista puertorriqueño. A esa conclusión llegamos luego de ver investigaciones que se han realizado en Puerto Rico sobre el portafolio gráfico. La más importante la realizó la doctora Teresa Tío en 1996. Está publicado, ¿verdad? Se llama el portafolio puertorriqueño, el portafolio gráfico puertorriqueño, y fue publicado en 1996 por el Instituto de Cultura y fue un catálogo que acompañó a una exposición. En ese catálogo, la doctora Teresa Tío menciona también las series gráficas, no solamente los portafolios, y menciona la serie de linoleos realizados por el artista Luis Hernández Cruz, que se titula Paisajes, que fue realizada en 1969, y también menciona
una carpeta realizada por Domingo García en 1969. Domingo García, aunque ha sido figurativo, principalmente expresionista, la mayoría de su vida, durante ese periodo estaba investigando con la abstracción, específicamente la abstracción geométrica. Sin embargo, ninguna de las dos instancias son portafolios. En el caso de la obra de Luis Hernández Cruz, se trata de una serie que no tiene portada y por lo tanto no es un portafolio. Y en el caso de Domingo García, luego descubrimos que lo que mencionó la doctora Teresa Tió es una serie que imprimió el artista para decorar las habitaciones del Hotel Hilton. La doctora Teresa Tió no menciona ningún otro portafolio abstracto antes de 1969. Sabemos, ¿verdad?, que la historia del arte de Puerto Rico está llena de portafolios desde los 50 hasta los 60. Sin embargo, la primera vez que un artista puertorriqueño decidió hacer un portafolio abstracto fue en esta ocasión, un portafolio gráfico abstracto. ¿Verdad? Pero digo que posiblemente porque quizás no tenemos evidencia de otros portafolios que pueden haber sido, otros portafolios abstractos que pueden haber sido hechos antes que este. De esa manera, podríamos decir que se posiciona Marcos Irizarry dentro de la historia del arte de Puerto Rico con este portafolio, ¿verdad? O con este primer portafolio abstracto del que tenemos evidencia. En 1969, la artista Regina Silveira llegó a Puerto Rico desde Brasil con un contrato de profesora de artes plásticas en el recinto universitario de Mayagüez. Trabajó aquí en nuestro recinto hasta 1973, cuando regresó a Brasil. Y fue aquí, en el recinto universitario de Mayagüez, que imprimió 15 laberintos en 1971 en la técnica de la serigrafía. Vamos a ver que este portafolio se inserta dentro de un momento de transición dentro de la carrera de Regina Silveira. Por una parte, Regina Silveira se encontraba, antes de este momento, se encontraba en principio realizando impresiones de forma figurativa, ¿verdad? A ella le interesaba la figura humana. De hecho, lo menciono en el catálogo. Pienso que sería una investigación muy interesante comparar lo que estaba haciendo Regina Silveira a principios de la década del 60, cerca de 1962, con lo que estaba haciendo Marcos Irizarry también en 1962, porque tienen bastante parecido su obra. Más adelante, ya para 1968, Regina Silveira empieza a explorar la escultura en metal, específicamente en metal recortado. Y ella empezó a crear unas esculturas geométricas bastante grandes. Pero cuando llegó aquí, cuando llegó a Puerto Rico, luego de haber estado en Brasil, haber viajado a Madrid, incluso haber viajado a París, regresado a Brasil, llegó a Puerto Rico y entonces ella misma declaró años más tarde que trabajando en Mayagüez decidió abandonar la escultura en metal porque era un medio que no permitía mucho movimiento. Y entonces Regina Silveira se sentía como una artista en tránsito, ya que había vivido en Brasil, en España y en Puerto Rico. Por lo tanto, esa escultura de metal recortado tan grande, pues como ella la iba a mover, ¿verdad? De un sitio a otro. Así que decidió en ese momento experimentar con la serigrafía para 1970. Y según la artista, estando en los talleres de artes gráficas del recinto universitario de Mayagüez, se encontró con materiales de primera para dedicarse a las artes gráficas. Y fue entonces que imprimió esta carpeta, pero imprimió dos más. Una es 10 serigrafías que imprimió en 1970, un poquito antes de el portafolio 15 laberintos que exponemos en esta muestra. Y también imprimió más adelante Middle Class & Co., que imprimió entre 1971 y 1972. 10 serigrafías, que son estas imágenes que estamos viendo aquí, son parte de ese portafolio 10 serigrafías. Fue el primer portafolio en serigrafía que realizó en el recinto universitario de Mayagüez. Y como pueden observar, también tenemos la exploración de la figura geométrica, que ya ella había trabajado
entre 1968 y 1969 en la escultura de metal recortado. En 1971 imprimió 15 laberintos y con esta obra se introduce en el tema del laberinto. Aunque este tema de los laberintos no es por lo que el artista se destaca, las personas que conocen a Regina Silveira sabrán que ella se destaca principalmente por el juego de las sombras, ¿verdad? Ella utiliza las sombras para crear instalaciones, en un momento también hizo impresiones con ese motivo de las sombras, pero el laberinto sí ha perseguido a Regina Silveira durante toda su carrera. Ella ha continuado creando obras de arte con el motivo del laberinto. De hecho, aquí tenemos algunas. La exposición Exit, que se organizó en el Museo de Escultura Brasileña y Ecología en el 2018, hizo una retrospectiva de Regina Silveira solamente centrándose en sus obras de arte que estaban relacionadas con el laberinto. Así que podemos ver, ¿verdad?, que realmente pues, es una parte importante de su carrera. Y tanto esa exposición como hemos observado también en la investigación, demuestra que 15 laberintos es el inicio de esa trayectoria en este tema. O sea, este portafolio que ponemos en esta exposición es la primera obra que ella realizó sobre este tema del laberinto. Como pueden observar en estas imágenes, que son imágenes de la exposición que se realizó en el Museo de Escultura Brasileña y Ecología, pues ella parte de los laberintos del portafolio, que los encontramos aquí a la izquierda en primer plano, para crear mundos, podríamos decir, mundos de laberinto de forma más tecnológica. La artista le interesó la tecnología desde muy temprano. De hecho, ¿verdad?, fue una de las primeras artistas en trabajar la computadora, etcétera. Y observamos, por ejemplo, en la imagen que tenemos en la parte de arriba a la derecha, la mujer que está observando la obra tiene unas gafas de realidad virtual, porque, ¿verdad?, ella puede observar ese laberinto como si ella estuviera dentro de él, aunque nosotros lo vemos pues como una proyección en la pared. En este portafolio, la artista utiliza como base la figura geométrica. Es bien interesante observar cómo ella, pues vamos a decir que parece que dobla estas figuras geométricas, es como si fueran unas cintas que se van doblando, pero son, ¿verdad?, principalmente rectángulos. La manera en que Regina Silveira nos presenta estas imágenes dialoga también con el movimiento de abstracción geométrica latinoamericana. A diferencia de lo que hizo Marco Irizarry, que Marco Irizarry habíamos visto que dejó un margen alrededor de sus imágenes, Regina Silveira prescinde de ese margen. El margen, ¿verdad?, o el borde en la serigrafía es un elemento técnico bastante tradicional dentro de la serigrafía, pero lo que hace ese borde es como crear una ventana, como la mayoría de los cuadros tradicionales. Parece que estamos viendo una escena a través de una ventana. El movimiento de abstracción geométrica latinoamericana propuso que los objetos artísticos fuesen objetos en sí mismos, y artistas como por ejemplo Rod Rothfuss proponen que se deshaga el marco tradicional, que es un marco como cuadrado rectangular, y él propone que sea un marco irregular. De esa manera, en lugar de que parezca que estamos mirando la imagen a través de una ventana, nos damos cuenta que lo que estamos mirando es el objeto de arte. Ese objeto no está representando nada fuera de la misma obra de arte. Aunque en este caso sí hay una representación, ¿verdad? Podríamos hablar que el laberinto, pues, sí se asocia con la realidad, pero Regina Silveira le quita ese margen e imprime solamente el laberinto, imprime solamente las líneas, ¿verdad? Y de esa manera no hay margen. Así que no parece que estamos mirando a través de una ventana, sino que estamos viendo el objeto en sí impreso en el papel. Y de esta manera también podemos relacionar este portafolio con el movimiento de arte óptico latinoamericano, ¿verdad?, que también está relacionado con el arte geométrico abstracto, porque aunque ya lo he mencionado en varias ocasiones, que, ¿verdad?, parece que estamos viendo un laberinto y la artista alude al tema de los laberintos en el título del portafolio,
realmente no estamos mirando un laberinto. Lo podemos ver aquí, ¿verdad? Fíjense que si entramos por una de las entraditas que ella crea con sus líneas, podríamos salir al otro lado perfectamente. Así que pues no es realmente un laberinto, ¿verdad? Y eso un poco juega con nuestro ojo. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos ver esa confusión que el artista está tratando de crear con el título del portafolio, ¿verdad? Nuevamente, pues no se trata de un laberinto lo que estamos viendo, sino de formas, figuras relacionadas entre sí. También, ¿verdad? Interesante la manera en que la artista establece conexiones entre las figuras que se encuentran en estas imágenes, porque no están pintadas en su interior, solamente ella imprime la línea de borde. Así que, ¿verdad? Vemos que desaparece el elemento de ventana y desaparece el color interior y lo único que está impreso son solamente las líneas, ¿verdad? Así que ella lleva esa geometría a un campo muy puro, muy sencillo en la obra de arte. En esta también, ¿verdad? Podemos ver esa relación con el laberinto, cómo la artista trata de jugar con nuestro ojo, pero no solamente ella logra eso a través del título de 15 laberintos y luego presentándonos estas imágenes, también lo logra a través de dos recursos. Por una parte, observen estas líneas verticales que vemos, que tenemos 3 de ellas. Fíjense que como que conectan lo que tendría que ser la figura que está en el segundo plano con la figura que está en primer plano. Y tienen esa línea que las une, comparten esa línea. De esa manera es como si nosotras y nosotros nos imagináramos que estamos ahí y tratáramos de pasar como si fuera por un pasillo y ese pasillo no existe, ¿verdad? Es como que está borrado a través de esas líneas que conectan y eso de alguna manera juega con nuestro ojo, ¿verdad? Como espectadores y espectadores no entendemos muy bien lo que está pasando ahí. También la artista juega con nuestro ojo utilizando lo que se conoce como la perspectiva paralela o la perspectiva isométrica, ¿verdad? Que son lo mismo, son 2 términos para la misma cosa. La perspectiva paralela, como dice su nombre, utiliza líneas de guía que no se intersecan en ningún punto. Esto es distinto de la perspectiva más tradicional, que es la perspectiva renacentista. Generalmente se le llama perspectiva lineal o perspectiva científica. La perspectiva lineal depende de un punto de fuga que se encuentra en el horizonte y desde ese punto de fuga salen unas líneas. Por lo tanto, esas líneas se intersecan en ese punto de fuga. Lo que hace la perspectiva lineal es que en un plano bidimensional los objetos que el artista quiere que parezca que están más cerca de nosotras y nosotros, los pone en un tamaño mayor, y si él quiere que parezca que estén más lejos, los pone en un tamaño menor. En la perspectiva paralela eso no sucede. Todos los objetos tienen el mismo tamaño. Así que de alguna manera parece que los estamos viendo de lado y se alejan, pero al mismo tiempo parece que los estamos viendo desde arriba, ¿verdad? Y entonces de esa manera pues también el artista pues está jugando un poco con nuestro ojo. Como mencioné en el catálogo, ¿verdad? No sé si han tenido oportunidad de leer el catálogo. Agustín Fernández es el artista más maduro de las y los 3 artistas que presentamos en esta exposición. Mientras Silveira, que fue el artista que acabamos de presentar, y Marcos Irizarry estaban experimentando con el medio de la serigrafía, ¿verdad? Por primera vez en su vida, y estaban creando las bases para el desarrollo de una aportación sustantiva al campo de las artes visuales. Agustín Fernández ya había vivido en París 9 años, en los cuales había establecido una marca definitiva dentro de sus imágenes. Agustín Fernández salió de Cuba en 1959 y cuando él salió de Cuba ya él había terminado de estudiar Bellas Artes, ya él había iniciado un doctorado que él nunca terminó, pero había tenido esa educación e incluso ya había tenido cierta experiencia como artista. Por lo tanto, ya en 1959 él era un artista joven, pero en desarrollo. Por lo tanto, en París él tuvo esa oportunidad de desarrollarse como un artista maduro. En París vivió hasta 1968 y en 1968, justo antes de las protestas de mayo del 68,
ya él veía una evolución en París y entonces decidió salir de París, obtuvo un contrato con una galería en Puerto Rico y entonces se mudó a Puerto Rico. Vivió en Puerto Rico desde 1968 hasta 1972. En el 72 partió para Nueva York y allí vivió el resto de su vida hasta que murió en el año 2006. Este portafolio, por lo tanto, ¿verdad? En 1972 lo diseñó aquí en Puerto Rico y se imprimió aquí en Puerto Rico, específicamente en la Galería Colibrí, que se encontraba en el Viejo San Juan. Para las personas que no conocen la Galería Colibrí, fue una galería que se dedicó principalmente a las artes gráficas. En un principio promovía las artes gráficas de Puerto Rico, pero luego con la llegada de artistas latinoamericanos, pues también empezó a hacer contratos con artistas de América Latina y crear portafolios como este, incluso también crearon portafolios colectivos de varios artistas latinoamericanos y llegaron a exponer incluso artistas occidentales como Pablo Picasso, Salvador Dalí, ¿verdad? Y podríamos tener aquí una lista bastante larga de las personas que expusieron en la Galería Colibrí. Ya el artista había realizado 3 portafolios antes que este, y lo había impreso, ¿verdad? Al igual que esta obra no la imprimió él la diseñó y la imprimió José Luis Rochet en la Galería Colibrí. Los portafolios que él hizo antes de este, lo imprimieron también en una compañía, ¿verdad? Lo que él hacía era diseñar, porque realmente Agustín Fernández no se dedicaba a la arte gráfica, Agustín Fernández se dedicaba a la pintura principalmente. Y entonces vemos que este portafolio se imprimió en Puerto Rico, el portafolio de Regina Silveira se imprimió en Puerto Rico, como mencioné en la introducción, son portafolios de la diáspora porque ambos artistas eran de fuera de Puerto Rico y Marco Irizarry imprimió el suyo en España siendo puertorriqueño. Esto es un portafolio, el de Agustín Fernández, es un portafolio bastante experimental, porque la gráfica, las artes gráficas están diseñadas para que todas las obras sean prácticamente idénticas o ¿verdad? Que si tienen una diferencia es casi indistinguible, ¿verdad? Están diseñadas para que se impriman varios papeles y sean todos idénticos para la reproductibilidad, ¿verdad? Podríamos decir que están diseñadas las artes gráficas. Pero Agustín Fernández, como dice el título, Portafolio Collages, Agustín Fernández decidió utilizar también la técnica del collage en este portafolio. Por lo tanto, vamos a ver en varias imágenes que él pega papeles. Aquí estamos viendo hebillas, un lápiz, todo eso él lo tuvo que pegar a mano. Por lo tanto, ya es un poco más difícil poner los objetos exactamente en el mismo sitio a través de todo el portafolio. Este portafolio tenía 20 hojas y tiene una reproducción de 145 ejemplares. Por lo tanto, imagínense, ¿verdad? El artista pegando exactamente en el mismo sitio cada objeto por las 20 imágenes de las 145 reproducciones. Así que, ¿verdad? Es muy difícil pues que queden exactamente igual todos. De esta manera, Agustín Fernández nos demuestra que él tenía interés en explorar, ¿verdad? En experimentar con esa técnica de la serigrafía y que no se quedara ahí solamente, sino, pues, ¿verdad? Llevarlo más allá, por decirlo de alguna manera. Al llegar a Puerto Rico en 1968, Agustín Fernández empezó a experimentar con las formas geométricas. Aquí tenemos a la derecha una pintura de óleo sobre lienzo que él realizó en 1969 y a la izquierda tenemos una imagen de este portafolio que es parte de la exposición que realizó en 1972. Fíjense que las imágenes son bastante similares, tienen los elementos geométricos, aunque no son formas geométricas puras, pero fíjense que encontramos el círculo, encontramos la línea dura y marcada. De hecho, la imagen de la derecha dice figura de papel, ¿verdad? Es como si el artista hubiese recortado una figura geométrica y hubiese decidido pintar esa misma figura. Y esto es algo que aunque el artista ya empezó a acercarse al geometrismo antes de salir de París, que luego vamos a ver algunas imágenes, pero realmente él se dedicó a la geometría pura estando en Puerto Rico. Como mencioné, este portafolio que estamos viendo es el momento más geométrico de toda la carrera de Agustín Fernández. Antes de este momento, Agustín Fernández se dedicaba a crear formas que parecían parte de una anatomía.
era como si él hubiese cogido un pedacito de anatomía humana, ¿verdad? Muy de cerca y lo hubiese pintado. Pero él le añadía unos elementos surrealistas de volumen o características orgánicas. Así que la obra de él era mucho más orgánica que lo que estamos viendo aquí. La anatomía no desaparece en este portafolio. Solamente, ¿verdad? Que en lugar de ser una anatomía visible, como era en la obra anterior, en este caso, pues la anatomía está representada a través de las imágenes geométricas. Lo que pintaba Agustín Fernández antes de llegar a Puerto Rico era abstracción, pero tenía esa característica orgánica, ¿verdad? Y uno sentía que lo que estaba viendo era como un pedacito de una anatomía humana. El portafolio Collages presenta o representa el punto culminante de este momento tan geométrico de Agustín Fernández. También presenta el punto culminante de su periodo negro sobre blanco que él desarrolló a partir de 1963. Originalmente la obra de Agustín Fernández, cuando él vivía en Cuba, tenía unos colores bien brillantes. Luego él se mudó a París y su paleta empezó a tendía más al marrón, al gris. De hecho, ¿verdad? Algo bastante natural. Vivimos en el trópico, tenemos todos estos colores a nuestro alrededor, esta luz, este sol, y de momento te vas a París, que es una ciudad muy gris en comparación con La Habana, que es donde él vivía. Pues entonces eso fue como un shock para él y su paleta pues cambió radicalmente. Y a partir de 1963 empieza a dedicarse solamente a pintar con gris, blanco y negro. Y es lo que vemos en este portafolio, ¿verdad? Esas tonalidades. La única tonalidad fuera del negro y del gris en este portafolio es el marrón claro, ¿verdad? Algunas sombritas con un marrón muy claro, casi imperceptible. Así que, ¿verdad? Vemos cómo todo ese periodo que él comenzó en 1963 en París llega a un punto culminante con este portafolio Collages en 1972. Ya cuando Agustín Fernández se mudó a Nueva York, empezó otra etapa de su vida completamente distinta, en donde las pinturas parecen más armaduras, aunque el elemento de la anatomía sigue presente, pero es como si estuviera cubierto una armadura de metal o de hierro sólido, ¿verdad? O de acero sólido. Y luego, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso. También podemos ver este portafolio como un momento culminante de toda la exploración erótica que había hecho Agustín Fernández desde sus últimos años en Cuba y toda su trayectoria en París. A Agustín Fernández le interesaba el tema de lo erótico relacionado con el dolor. Y hay varias teorías sobre eso, ¿verdad? Que es lo que de verdad le interesaba a él. Luego vamos a hablar de eso. Pero podríamos decir que lo más visible en la obra de Agustín Fernández es el interés por las sensaciones de la piel, el dolor, pero el dolor que se nota en la piel, el erotismo también, ¿verdad? Desde un punto de vista de la piel, del exterior de la anatomía humana. Aunque ya desde 1966 vemos algunos objetos similares a los que están presentes en el portafolio Collages. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos esta pintura, óleo sobre lienzo, de 1966, en donde vemos las figuras de la navaja, ¿verdad? Que está presente en el portafolio Collages, que encontramos aquí, ¿verdad? A la izquierda tenemos una imagen del portafolio Collages, en donde la navaja también está presente. Es con este cartapacio podríamos decir que realiza en Puerto Rico, que establece una conversación entre las figuras geométricas, la anatomía y los objetos pequeños que pueden causar dolor o penetrar la piel o un tejido. También, ¿verdad? Además de incluir las navajas en este folio que estamos viendo aquí a la izquierda, también están incluidas unas imágenes que si se acercan, nuevamente les recomiendo que vean esto en la exposición en línea que tenemos en las páginas web de nuestras respectivas instituciones. Pero si nos acercamos a esta imagen, podemos observar que parecen partes de la anatomía humana, esos cuadraditos pequeñitos que son como unas fotos que el artista incluye,
aunque también podrían ser rocas o podrían ser partes de una planta, ¿verdad? Es como muy sugerente porque no sabemos muy bien lo que estamos mirando. Y entonces la navaja parece que raspa el papel y nos deja ver a través de esos agujeritos, nos deja ver esas imágenes. De esa manera podemos ver cómo el artista trata el papel casi como si fuese una piel también, ¿verdad? Es como si él estuviera raspando la piel y dejándonos ver a través de ella. Y esto es notable en otras imágenes también del portafolio Collages. En estas dos imágenes vemos otros de esos objetos que el artista pega al papel y que interactúan con las impresiones de la serigrafía. Algo bastante característico de este portafolio es que el artista utilizó objetos muy pequeñitos, la navaja, que quizás es el más grande, ¿verdad? O el lápiz, pero otros son ganchillos, ganchos de ropa, de tejer, hebillas, como vimos también en uno de los folios. Y si lo asociamos con lo que el artista estaba haciendo antes de este momento, o lo asociamos también con otras imágenes de este mismo portafolio, podemos pensar que estos objetos pues, están relacionados también con el daño a la piel, con el dolor a la piel. Es casi como, se pueden usar casi como elementos de tortura, ¿verdad? Y ese dolor siempre está presente en la obra de Agustín Fernández. Lo podemos notar en estas dos imágenes, ¿verdad? Ese elemento del erotismo que ya hemos visto en el portafolio y que ya hemos visto también en la obra de Agustín Fernández, pero fíjense que el erotismo está representado en este portafolio de una manera extremadamente simple. Fíjense que a la derecha vemos una imagen con una forma fálica, tiene como una foto que se ve, ¿verdad? Como un círculo en donde podemos ver como unos dedos que están tratando de salir, es casi como si fuera un capullo, como si fuese una crisálida, ¿verdad? Tratando de salir, pero al mismo tiempo también observamos como un espiral en la parte de atrás que juega también un poco con nuestra visibilidad, con lo que estamos mirando. De hecho, yo pienso que esto dialoga perfectamente con la obra de Regina Silveira, porque esta obra de la derecha es como si fuese una obra de arte óptico, ¿verdad? Estamos tratando de mirar, pero el espiral como que no nos hace sentido, como que no continúa la línea del espiral. Igualmente vemos esta forma fálica colgando, pero es como si esa espiral nos demostrara su movimiento, pero definitivamente ese movimiento sería imposible, ¿verdad? En una forma que está colgando como esta. Pero nuevamente, ¿verdad? El interés es hablar del elemento erótico en la obra de Agustín Fernández, que en esta imagen de la derecha está representado de una manera simple, pero quizás más obvia, y en la de la izquierda, mucho más simple todavía, ¿verdad? Fíjense la sencillez en que el artista representa lo que podríamos decir que es la penetración, ¿verdad? Ese círculo tan perfecto, con un círculo más pequeño en el centro y una paleta, ¿verdad? Es como una paleta de metal que él pega por un lado y por el otro del círculo, ¿verdad? Y es como si lo estuviese atravesando. Vamos a ver que la teórica y la historiadora del arte Abigail McEwen argumenta que Fernández de lo que quiere hablar con estas imágenes eróticas y con estas imágenes del dolor es principalmente de un dolor físico que él sentía a partir de un dolor que realmente es psicológico de la pérdida de la patria. Como yo mencioné, Fernández salió de su país, de Cuba, en 1959 y no regresó más nunca. Él luego fue a París, luego fue a Puerto Rico, vino a Puerto Rico, luego fue a Nueva York y murió en Nueva York sin haber regresado nunca a Cuba. En los textos de Abigail McEwen, ella entrevistó personas, todo esto lo tienen disponible en el catálogo, ella entrevistó personas que le decían que salir de la patria y no regresar nunca es como si te hubiesen amputado un brazo, es como si te hubiesen cortado en el vientre, ¿verdad? Un dolor que se siente físicamente en el cuerpo. Por lo tanto, podemos hablar, ¿verdad?, de las sensaciones de la piel, de las sensaciones del cuerpo y del dolor, como también, ¿verdad?, ese interés de Agustín Fernández por sacar ese dolor físico y psicológico que él tenía dentro.
Ya desde 1959, incluso un poquito antes del salir de Cuba, ya el elemento erótico estaba presente en su obra, principalmente podríamos hablar de una influencia del artista Wilfredo Lam. Y luego, estando en París, él recibe una influencia del surrealismo. De hecho, él estuvo relacionado con André Breton, ¿verdad? Tuvieron una relación bastante cercana. Así que su obra se va a nutrir de esos elementos eróticos de la obra de Wilfredo Lam y del surrealismo de París, pero poco a poco él va incluyendo esos elementos de dolor, de tortura, podríamos decir, ¿verdad? De hecho, esa navaja que mencioné antes y que enseñé antes, aparece en su obra en 1966 y es bastante recurrente en esta época que él vivió en Puerto Rico, desde el 68 hasta el 72. Ya estando en Nueva York, como mencioné antes, su obra cobra otras características en donde lo que podemos ver son como partes anatómicas cubiertas por una armadura, ¿verdad? Una armadura que parece una armadura de acero, que tiene clavos y tornillos por todos lados. Y por lo tanto, podríamos decir que en su primera etapa él estaba tratando de hablar de la herida, ¿verdad? Con las navajas, con las aperturas, con los cortes. Y ya en esa etapa de Nueva York, él está tratando de hablar de la protección. Esa armadura la necesita él, ¿verdad? O la necesitan las personas que están en la diáspora para no sentir ese dolor de no tener su patria, ¿verdad? De estar lejos del territorio donde nacieron. Yo pienso que esas teorías de Abigail McEwen, de que el erotismo y el dolor en la obra de Agustín Fernández principalmente nos hablan de su dolor de estar lejos de la patria, se pueden comprobar con estas dos imágenes que les presentamos aquí, que son parte del portafolio Collages. A la izquierda tenemos una forma redonda con un círculo en el centro. Observen que podemos ver un círculo de color gris y más en el centro todavía, completamente en el centro, podemos ver como una esfera muy pequeña. Eso que está cubierto del círculo gris es como una foto que él pegó. Pero este círculo grande es como una pieza mecánica, lo que podemos ver. A la derecha tenemos tenemos dos círculos y un círculo cortado que simulan, por la forma en que están pegados, simulan como una anatomía de mujer. Podríamos decir, por lo menos a mí me recuerda a las figurillas de fertilidad, ¿verdad? Como por ejemplo la Venus de Willendorf. Y fíjense que podemos ver que esos dos círculos, el más pequeño que está arriba a la izquierda y el más grande que está cortado a la derecha, podrían ser los senos de esta figurilla. Y entonces el hecho de que uno esté cortado y que además el artista incluye estas vigas que como que se insertan, ¿verdad?, dentro de la anatomía de esta mujer, pues podríamos hablar de ¿verdad?, asociar la imagen de la mujer como una metáfora de la patria, del territorio, que no está dando amor, ¿verdad? O que niega el amor, o el amor que se ha perdido de la madre, ¿verdad? Esa metáfora de la mujer, el pecho de la mujer, o la figura femenina como patria o como territorio o como ser que alimenta, ha sido utilizado recurrentemente durante la historia del arte. Lo podemos encontrar en ejemplos de arte clásico. Agustín Fernández estudió extensamente el arte clásico, así que podemos pensar, ¿verdad?, que el artista representa esta figura como esa madre que no puede dar el amor. A la izquierda vemos algo similar. En este caso, esta figura completamente redonda con ese círculo en el centro lo podemos ver como un pecho, ¿verdad? Y esto quizás es una lectura que se puede hacer luego de haber visto otras obras de Agustín Fernández, porque Agustín Fernández estuvo prácticamente todo el tiempo que vivió en París representando senos, ¿verdad? Y figuras femeninas y aislándolos, ¿verdad? Esas partes anatómicas que él representaba, pues muchas veces era un círculo solo que simulaba un pecho de mujer. Así que en este caso, en la figura en la imagen de la izquierda, vemos que ese pecho, en lugar de ser de piel o de tener características anatómicas, tiene características de máquina, de pieza. Podríamos pensar en una pieza de locomotora, una pieza de un robot. Por lo tanto, podemos igualmente pensar en que ese pecho materno que da amor
no tiene su característica humana, ¿verdad? Se convierte en robot, deja de dar amor. Por lo tanto, ¿verdad? Él está quitándole la humanidad a ese amor maternal que, como, ¿verdad? Yo estoy teorizando aquí a partir de las teorías de Abigail McEwen, pues se relaciona, una metáfora para ese territorio donde él vivía y de donde él salió. También este portafolio dialoga con la obra de Regina Silveira en el sentido de que las imágenes del portafolio de Agustín Fernández, que también lo podemos ver en estas imágenes que vimos ya, las imágenes en el portafolio de Agustín Fernández están impresas en el centro y no tienen tampoco una ventana o un margen en la serigrafía, sino que él imprimió solamente la forma que él quería representar, dejando todo el resto del papel en blanco. Así que, aunque sí hay representación, aunque sí hay un poco de representatividad, pero es como si el objeto fuese el objeto en sí mismo, ¿verdad? Y no como si estuviéramos mirando a través de una ventana. Por lo tanto, también se inserta dentro de la historia del arte geométrica, ¿verdad? De la abstracción geométrica latinoamericana. Pues en esta conferencia mi interés principal era demostrar que estos artistas se encontraban en su etapa más geométrica y a partir de esto dialogan con el arte geométrico latinoamericano y el arte abstracto de la geometría latinoamericana, y también que son portafolios hechos en la diáspora. Como he mencionado en varias ocasiones, cada artista se encontraba en la diáspora de sus respectivos países. Y fíjense que el elemento de la diáspora está presente en lo que es el portafolio, en el tema del portafolio, en el medio, ¿verdad? Regina Silveira tuvo que cambiar de metal recortado a papel y a serigrafía porque estaba fuera de su país y necesitaba movimiento. Así que, ¿verdad? Quizás esos dos son los elementos que más unen o mejores unen estos tres portafolios. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un micrófono. Gracias, buen día. Vamos a tratarlo así, a ver si tenemos menos eco. Déjame ver si es que hay algún micrófono abierto. Estaba el mío abierto, lo apago ahora. Le damos las gracias a la doctora Quiñones por esa excelente presentación. Tenemos un espacio para preguntas. Las pueden escribir a través del chat o uno a uno puede abrir, levantar la mano a través de la plataforma y hacer la pregunta directamente a la doctora Quiñones. Melissa, adelante. Y luego tengo a Baruch. Saludos, buenos días a todos y a todas. Gracias, Emilia, por la conferencia y sacar a luz estos portafolios. El de Marcos no lo conocía y la verdad que es algo excelente. Quería ver si tú podías abundar un poco, si sabes un poco sobre la influencia que pudiese tener la obra de Duchamp y de Picabia, esta relación entre mujer-máquina que estabas comentando en la obra de Fernández. ¿Has encontrado algún tipo de información sobre eso? Pues no busqué información sobre eso que está mencionando, pero definitivamente, ¿verdad? Tanto Marcel Duchamp como Francis Picabia, aunque ellos en ese momento estaban en Nueva York, cuando Fernández estaba en París, pero definitivamente ambos tuvieron muchísima influencia sobre lo que fue el movimiento de arte surrealista, con el que Agustín Fernández tuvo una relación completamente directa, ¿verdad? El movimiento de arte surrealista en París era como este círculo súper cerrado que solamente entraban las personas que André Breton decía que podían entrar, y Agustín Fernández entró ¿verdad? En ese círculo. Así que, ¿verdad? Pienso que es una excelente aportación que acabas de traer y pienso que se debería de investigar más a fondo porque definitivamente conocía a los artistas y tenían que tener una relación bastante directa, ¿verdad?
dentro de la influencia que tuvo Agustín Fernández en París. Pues le damos la palabra a Baruch, entonces. Sí, bueno, ¿me escucha? Sí. Sí. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola. Nuevamente te había felicitado por chat. Felicidades por esta aportación, muy buena información y gracias por compartirla. Yo solamente me quedé con una pequeña duda cuando mencionabas sobre Regina Silveira. No me quedó muy claro, es un poquito ambigua cuando decías que ella había decidido abandonar la escultura porque decía que no tenía movimiento. Lo que no entendí es si no tenía movimiento estéticamente a la hora de manipularla, pero después hablabas como de que no podía moverla y no sé si te referías a que no podía transportarla y llevarla de un sitio al otro o era por una cuestión técnica a la hora de producirla. Sí, Baruch, gracias por traer eso, porque yo misma lo pensé mientras lo estaba diciendo que quedaba esa duda. Cuando Regina Silveira se refiere a que no tenía movimiento, es que no podía llevarse esas obras fuera, ¿verdad? Ella sabía que ya estaba aquí en Puerto Rico por un periodo corto, y entonces luego, si ella estaba 4 años produciendo obra en metal grande, después, ¿qué iba a hacer con eso, verdad? Se lo tenía que llevar a Brasil, pues, en barco, o quizás dejarlo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Julio Plaza, que era su pareja, dejó algunas esculturas en el recinto de Mayagüez, que son parte de nuestra colección. Así que sí, ella se refería al movimiento de la obra hacia otros países. Ah, ok, no era una cuestión técnica, estética, porque como su obra, bueno, el metal tiende a ser algo rígido, pues pensé que a lo mejor era algo que no le permitía el movimiento, flexibilidad a la hora de producirla. Y tenía una curiosidad sobre analogías. Tú, no sé si conoces la obra de Enrique Guzmán, el mexicano. Sí. Por la cuestión de las navajas, me vino a la mente un poquito no sé si hiciste, así como te preguntó Melissa, ¿encontraste algún tipo de similitud o sobre todo por el tipo de producción en la época que se hizo, la de Enrique Guzmán y la de este artista? Sí, pues igual, ¿verdad? Igual que le dije a Melissa, yo creo que eso es algo que se debería de continuar investigando sobre este portafolio. Este portafolio de Agustín Fernández es tan interesante que por mí esto puede ser una tesis doctoral, y se puede continuar investigando sobre él. Cuando yo estaba escribiendo el catálogo, yo me tenía que detener a mí misma, como que Emilia, tienes que parar de hablar de Agustín Fernández porque realmente este portafolio tiene tantas lecturas ¿verdad? Y tantas salidas, como mencioné, es el artista más maduro de esta exposición y se le nota en este portafolio que realmente eso es un ángulo que se puede explorar y el que menciona Melissa también, y da pie a investigaciones futuras. Ok. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Adelante, Melissa. No le quiero quitar la oportunidad a otras personas, pero ya que veo que Sorali se conectó, ese primer portafolio, Emilia, que comentó que hizo Regina, las 10 serigrafías, si no me equivoco, esa obra gráfica, no son parte del recinto, no hay una edición en la colección de Musa. ¿O esa era de colección de Musa? Es que no pude ver la ficha técnica. No, que yo sepa, no, pero Sorali que nos aclare. Sorali, tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan ahora? Es que se me ha caído la conexión aquí en la oficina en 2 ocasiones. No, definitivamente que el portafolio que tenemos es el que es parte de la exhibición como tal. Ok. Sí, en la diapositiva que yo presenté decía que es parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo. Ah, ok. Que de ahí fue que yo saqué las imágenes. Ok. Pues hay que buscar a ver qué persona en Mayagüez lo tenga, Pues, que Frank, eso tiene que haberse vendido y alguien tiene que tenerlo por ahí. Sí, no sé si está conectado ahora mismo, pero el educador de Musa, que acaba de comenzar en estos días,
me enseñó unas imágenes el otro día en su teléfono que sus padres eran vecinos de Regina Silveira y de Julio Plaza y que tienen una en su colección. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué Sí, emoción! así que ya sabemos. Que motiven a donar las almusas. Yo aquí tirando. Pero nada, genial. Gracias por haber comentado y haber no hilado estos tres creadores y a través de la abstracción. Creo que es muy pertinente hablar sobre la abstracción en Puerto Rico y estos creadores que vinieron y que aportaron grandemente no solamente a Puerto Rico, sino al mismo recinto como fue Regina. O sea que gracias. Sí. Frank las está escuchando bajo la cuenta de actividades.musa. ¿Alguna otra pregunta? Alana, adelante. Sí, buenas. Yo me estaba preguntando si pudiera mencionar algunos otros artistas que también, ¿cómo se dice?, crearon obras de esto de la abstracción geométrica o similar al trabajo de Marco Irizarry, o sea, pero que le siguieron a él, aquí en Puerto Rico. No sé si conozco alguno para buscar y para... Sí, definitivamente. Esto en el catálogo el catálogo está publicado en la misma página de la exposición. Cuando entras a la exposición, arriba dice catálogo. Ahí yo menciono algunos, pero por ejemplo, José Luis Rochet, que fue el que imprimió el portafolio de Agustín Fernández, ¿verdad? Porque Agustín Fernández lo diseñó, pero José Luis Rochet fue el técnico que hizo la serigrafía. José Luis Rochet trabajaba con la abstracción geométrica. Domingo García, que yo mencioné su obra en la conferencia, en ese periodo estaba trabajando también con la abstracción geométrica. Julio Micheli trabajaba con la abstracción geométrica. Domingo López también trabajaba con la abstracción geométrica, principalmente todo en esa época, ¿verdad? Que era como el momento más álgido de la abstracción geométrica en Puerto Rico. Y se pueden mencionar muchos más. Quizás Melissa quiere aportar también a esto, porque Melissa es experta en ese periodo de las artes puertorriqueñas, pero algunos están mencionados en el catálogo. Ok, muchas gracias. Pues Emilia, ya que me das la bienvenida a la discusión, ¿no? Puedes también verificar la obra de Carlos Irizarry en esos momentos, en las finales de la década de 60. Tiene una obra que tiene mucha influencia de la geometría abstracta y que mencionó Emilia, Domingo López de Victoria. Produjo unas obras con gran influencia también de la geometría abstracta, tirándose más a un arte conceptual, pero sí tiene algo sobre eso. Y el Musa tiene un tríptico espectacular de Domingo López de Victoria, que exhibió en el recinto, en la galería, y luego pues pasó a parte de la colección permanente del recinto. O sea que tengo otro que tengo que buscar en mi cabeza, subir en el database, pero si me acuerdo y no hemos terminado la conferencia, pues lo comparto. Pero yo sé que hay 2 o 3 más que están por ahí pululeando en mi mente y yo se los menciono ya mismo. Exacto. En esta época, para conocer lo que se estaba haciendo en esta época, lo mejor es buscar en los catálogos de la Bienal de Grabado Latinoamericano, ¿verdad? Que de hecho Marco Irizarry y Agustín Fernández expusieron las obras que estaban haciendo en este periodo en la Bienal de Grabado Latinoamericano que se hacía en San Juan, aunque es solamente de grabado y no entra la pintura ni la escultura, pero se ve, ¿verdad? Un poco, se puede hacer como un mapeo, por decirlo de alguna manera, de lo que se estaba haciendo en la gráfica abstracta geométrica en Puerto Rico. Quiero agradecerles a todos por haber compartido con nosotros este aniversario virtual. Esperamos pronto poderles recibir en nuestras salas. De hecho, próximamente para el mes de marzo inauguraremos una exposición de las últimas esculturas que se han añadido a la colección del recinto. Esa exposición va a estar presencial
por cita previa, al igual que la tienda del museo permanece abierta también con cita previa. Así que les agradecemos muchísimo que hayan compartido este día con nosotros. Han sido 5 años de muchas alegrías y muchas luchas, pero seguimos acá en pie y con proyectos muy interesantes para el beneficio de todos ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todas y todos los presentes.